la forma, de la gravedad de la lesión, entonces voy a hablar de la localización, que sería lo último. Y para eso de la localización necesitamos, como lo estábamos diciendo en la parte de patología, volver a retomar el concepto de la anatomía topográfica. Y pasamos al segundo punto, que sería hablar del mecanismo de la lesión. Al hablar del mecanismo de la lesión, entonces, anteriormente decíamos el instrumento con el que fue causado, ¿sí? El arma. Y resulta que no todas las lesiones son producidas por arma. Un papel puede producir lesión, ¿sí o no? Todos nos hemos cortado y bastante doloroso que es. Lo que estamos pasando a veces mal una hoja de un cuaderno, un libro, y nos corta. ¿Y por qué duele tanto ahí? En los pulpeos. Sí. Alguien levante la mano. El que quiera levante la mano y instante. ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Están a un mes de terminar la materia y la medicina y no saben por qué es que son dolorosos los cortadores aquí en los pulpeos. ¿Sí ve? Dime, pero duro, ¿por qué? Porque hay muchas terminaciones de dolor. ¿Cuáles son esas terminaciones de dolor? Los corpúsculos de Pacini, los del tacto. Por eso usted puede reconocer algo sin verlo y le puede sentir si es caliente o frío, cosa que no lo puedo hacer sin trato de hacerlo con el. De pronto debe haber, pero no muchas. Entonces yo lo hago aquí con el antebrazo y como que no sabría si eso es redondo o no es redondo. O si lo cojo con mis ya hay muchas terminaciones nerviosas y por eso no voy a empezar a hacer hematología. Entonces, usted debe de hablar del mecanismo de la lesión, no dependiendo de con qué le hicieron eso, sino cómo actuó. Un papel puede matar a alguien. Yo sí creo. Y vamos a preguntarle a algunos de los que no quieren hablar nunca. De la manera usual, como yo lo hago, que es cogiendo aquí al azar. Natalia Sáenz, no yo soy muy grande. No puede haber llamado. Verónica Páez, ¿qué dices? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que si un papel puede matar a alguien? Usted no es Verónica, es la Verónica. ¿Y usted habla Verónica o qué? Verónica dice que no. ¿Y Verónico? ¿Cómo? Explícame. ¿Tu nombre es? Johan. Tienes razón. Yo puedo coger un papel, metérselo ahí y hacerle una función. ¿Por qué no? Pero más aún, pongámoslo más dantesco, más de circo. Usted coja un papel, un fragmento de papel, y déselo a un experto en artes marciales, y lo hace ¡chac! Y lo lanza acá, ¡tan! Se le llevó la yugular y la carota. Y lo mató. Uno lo que hace es hablar. Uno lo que hace lo que se puede hacer. Perdón que... Uno dobla y lo que hace es
que sale una arma contundente, o sea, lo puede Bueno, golpear. no, ni siquiera necesita ponerlo como doblado. Coja una resma de papel y ¡juan! ¡Juan! Una resma de papel acaba con una persona. Entonces, miren, que esto que simplemente sirve para hacer exámenes y rajar estudiantes, puede constituirse, yo puedo coger una cosa de estas, ya lo que te voy metiendo todos estos y así y le damos obstrucción. Si todos ustedes me ayudan a sostener. Mueve a punta de examen. Vamos a otro ejemplo que es muy usado para no poner esto que parecía como circense o medio chistoso, pero que es totalmente viable. La mano. ¿Quién ha dicho que la mano es un arma? No es un arma, pero puede ser usada como un arma. Sirve para tantas cosas. Para tantas cosas. Pues yo pongo la mano, dar un contundente, hacer un cortante. Vi a Bruce Lee en una de sus últimas películas. En la última escena, cuando mete el último grito, cogió sus 4 dedos de cada mano y se las metió tipo así en el tórax. Como 4 puñadas, como 8 puñadas. Bueno, imagino que cogió todos los delgados internos. Eso es posible hacerlo. Eso es posible hacerlo. Entonces, si tiene las uñas muy largas y afiladas, puede también actuar como si fueran elementos cortantes. Ya hablábamos de las raspaduras, pero puede ser más profundas. Si eso sucede, digamos, en vez del cuello, también se puede hacer. ¿Qué es esto? Entonces, las manos utilizadas como... Entonces ya no importa, por eso ya no hablamos de un arma, sino hablamos del mecanismo como actuación. Cuando yo estoy haciendo con el papel un corte, mecanismo cortar. Cuando estoy utilizando, por ejemplo, los dedos, las manos para introducirlos en el cuerpo, es como si fuera un corto contundente, ¿no? La fuerza está haciendo que entre allá. Entonces, por eso lo que tenemos que ver es cómo las circunstancias actuaron y qué fue lo que pasó ahí. Para ver si las lecciones que estamos observando corresponden o no a lo que la persona dijo en la anamnesis, por ejemplo. Porque ahí también podemos ver personas que tratan de inventar cosas que no son. Mecanismo de la lección. Y vieron, y eso sí lo remito a su libro texto, que sería su reglamento técnico, todos los diferentes tipos de mecanismos. Por ejemplo, por ahí hablaron del mecanismo. Quien leyó qué es el mecanismo biológico. Ejemplo de un mecanismo biológico. Una bacteria, el anthrax. Un perro allí estaba para atacar. Eso es un mecanismo biológico. ¿Sí o no? Hablando del biomecánico, que es tal vez el más difícil, las torsiones. Todos ustedes han jugado a mil agujas. ¿No han jugado a mil agujas? ¿Nunca le han hecho mil agujas? Este es el brazo. Este es el brazo. Mil agujas es que le hacen eso. La hacen para un lado, para el otro y para el otro. Y no siente como mil agujas. Ella no sintió nada. Anestesia. Lo hacen así. Y a veces la hacen tan fuerte que pueden hasta producir petequias. Pero es como una sensación ahí como de desconfort. Eso es torsión. Entonces la persona que cada torcerle así también puede producirle fracturas cervicoidales y ese sería un mecanismo. Los mecanismos deben leerlos. Yo no me pongo aquí a hablarles de eso porque yo sé que en el reglamento técnico está mejor. Entonces, el calor, el fuego, es otro mecanismo. Están todos, no me digan, pues ahí están todos, que químicos, que físicos. Los más frecuentes son los mecánicos y tienen una parte en donde estarían en todo lo que hemos visto, la contundente, el contundente, todos esos son mecanismos mecánicos. Tipo de mecanismo mecánico que llaman.
que son hechos generalmente por un trauma directo, pero existen muchos otros tipos de mecanismos. Viene el tercer punto, y eso tiene que estar definido, perdón, el mecanismo, así como la naturaleza de la lesión, en el informe que yo estoy haciendo. Vendría el tercer punto, que sería hablar de la incapacidad. Y entonces, para hablar de la incapacidad, como lo dije al principio, se requiere de tener un conocimiento de la parte forense para no entrar a sobredimensionar la incapacidad forense o a dejarla por debajo de lo que se requiere. Pensaría uno que es preferible dejarla por debajo, porque de todas maneras siempre es susceptible de aumentar. Lo grave sería que ustedes se mandaran con una gran incapacidad, como yo lo hice en el ejemplo de mi rural, y después tener que chuparme porque lo hice mal. Aquí muchas veces los médicos les toca, cuando están haciendo el segundo o el tercer reconocimiento, sobre todo en el segundo, decir esa incapacidad inicial fue excesiva y se reduce. Eso es grave porque inmediatamente le pueden abrir una investigación al que vio esa primera incapacidad. Ahora, no por el miedo de no fijar una incapacidad, es que ahora todos le vamos a poner de ondita, no. Por eso, en el reglamento técnico, al final aparece una guía de incapacididades, que también espero que las lean con mucho cuidado, y es bastante larga, porque está tratando de coger todas las diferentes lesiones. Entonces, más o menos, ahí se van a ir guiando de cuántos son los días. Siempre la incapacidad, ojo, se da en días, nunca en minutos ni en meses. Siempre es días. La incapacidad debe tener dos apellidos. Uno que es provisional y el segundo que es definitivo. Provisional y definitivo. ¿Qué quiere decir esa provisionalidad? Que toca volver a ver esa lesión, toca volver a ver ese paciente para mirar cómo evolucionó. Tal vez el principal peligro, vuelvo y repito, es la posibilidad de una infección o de una complicación de tipo infecciosa. Por eso, todas estas lesiones que no toman la piel, todas esas que no toman la piel, que se resuelven generalmente por el mismo organismo, las resuelve un equimosis, las resuelve el mismo organismo, son lesiones en las cuales posiblemente, yo podría dar una incapacidad definitiva de entrada. ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a pasar y listo. Y se va a resolver. Diría yo que tal vez en la más grave de ellas, que es el hematoma, no es tan prudente dar una incapacidad definitiva. Porque esos hematomas, dependiendo de su localización, pueden tener complicaciones. Pero en una edema, un equimosis, si llegó la señora que la cogió el marido y le dio bofetada, y usted sin la ve, está hinchada y toda esa cosa, ¿sí? Listo, salga del asunto, le da su incapacidad definitiva. Y dependiendo también de la localización y de lo que usted vea que le esté afectando, pues de pronto hasta sin secuelas o con secuelas, que sería el último punto, que es el más complicado, y vamos a hablarlo ahora más adelante. Entonces, la incapacidad, si ya ha cogido la piel de alguna manera, obviamente si ha habido una fractura, porque puede haber una fractura cerrada, o sea que no tiene que estar expuesta, pero es fractura. Ojo, eso no le voy a dar una incapacidad definitiva de una. Eso usted va a esperar. Pero sí le voy a dar una incapacidad provisional importante. El resto de las fracturas es todo un capítulo aparte, y lo remito también para que lean con mucho detenimiento esa parte de cómo dar incapacidades en las diferentes fracturas. Cuando hablamos de fracturas, generalmente esto va con un compromiso de un golpe muy fuerte, que usualmente para hablar de vivos está muy relacionado con eventos de tránsito. Y entonces allí puede haber fracturas bastante graves,
fracturas que comprometen a veces la integridad de una extremidad y entonces pueden llevar a tener desde el punto de vista médico la necesidad de ser amputadas inmediatamente porque si no corre peligro la vida del paciente. Entonces, si esa lesión ya nos llevó a una amputación, entonces sí, va a haber un muñón de amputación que va a tener obviamente su herida, que estará en un proceso de cicatrización con sus puntos, pero ahí ya lo importante, diría yo, ya no es hablar sobre la herida, sino sobre lo que pasó, que fue el retiro del resto de la pierna o del brazo, de lo que haya sido. Y entonces esto generalmente va a producir una secuela, debe producir una secuela, así sea en el primer reconocimiento. En la definición de secuela que vieron allí y que están en sus libros, habla que la secuela se empieza a colocar cuando termina la incapacidad definitiva, o cuando se fija la incapacidad definitiva. Entonces, desde ese momento en adelante podríamos hablar de secuela, pero hay algunas situaciones, como la que acabo de exponer, que si estando todavía bajo una incapacidad provisional porque estamos mirando la cicatriz del muñón, la secuela es más importante y tiene que colocarse en esa primera. Si el señor sufrió un golpe o lo que sé yo en los ojos e inmediatamente estalló el globo ocular y tocó retirarle el globo ocular, claro, hubo heridas, no sé qué. Habrá una incapacidad por la herida y por la lesión que tiene allí, pero lo más importante será hablar de la secuela. Y entonces, cuando entramos al concepto de secuelas, entonces empiezan a aparecer términos como qué es un órgano, qué es un aparato, qué es un sistema. En el reglamento técnico les aclaran perfectamente eso, solamente para decirles que todos los tejidos que están ejerciendo la misma labor, pues están considerados como dentro de un sistema. Todos los tejidos van a formar un órgano. Recuerden, parten de una célula, hacen un tejido y ese tejido va a conformar un órgano. Hepatocito, tejido hepático, hígado. ¿Sí? Entonces, pero ese hígado se va a unir a muchas otras tejidos diferentes. Entonces el hígado se va a unir a otras glándulas y se va a unir a todo un tubo digestivo para formar el sistema digestivo. Cosas que ustedes conocen perfectamente. Y que a nivel de las secuelas empiezan a tener una interpretación muy forense. Ahí es donde empieza a tener un poquito la complicación esta área de lo que son las lesiones personales. Pero tengan en cuenta que, como hemos dicho desde el principio, ustedes son nivel 1 de medicina forense. Al ser nivel 1 de medicina forense, no van a tener pues una necesidad imperiosa de colocar secuelas en primer reconocimiento, que casi nunca se hace. Yo le hablé aquí en la amputación porque es precisamente la excepción. Pero usualmente usted no va a colocar secuelas. Y cuando sí coloca secuelas muy frecuentemente, cuando pone una incapacidad definitiva y dice aquí no pasó nada, entonces nos dice sin secuelas. Es más usual que ponga eso a que se meta a poner secuelas, salvo, lo digo por enésima vez en este ratico, que haya una lesión claramente carencial, porque las secuelas, desde el punto de vista académico, se dividen en secuelas estéticas, funcionales y carenciales. Y si ustedes van
Otra vez,